Por si las moscas, vamos a hablar de una novedad editorial. Se trata de un libro que yo considero completamente necesario, pero también increíblemente sorprendente, porque ninguno de sus dos autores los teníamos en el radar hasta que escribieron Los hijos de Gregoria, relato de una familia mexicana, que en realidad es una etnografía, por decirlo de manera aburrida, pero es una intromisión y una introducción a un mundo que para muchos de nosotros era completamente desconocido, y conmigo están los dos autores, Regnard y Claudia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Hola Guillermo, ¿cómo Bueno, estás? Quería preguntarles, cuando tienen el subtítulo de retrato, ¿qué clase de Ujú. retrato están haciendo? Pues esa es la verdad, muy buena muy buena pregunta. pregunta. El primero que nos pregunta esto, pues es un retrato de una familia, pero también es un retrato de un México marginalizado, donde la gente tiene un contexto social y familiar con un montón de pleitos, de luchas, de problemas, pero también de maneras de seguir adelante. Tiene sus tácticas y su humor y está escrito en su propia voz. Yo creo que eso es lo que define ese relato. El personaje central es Gregoria. ¿Por qué no nos cuentan un poco más de ella? Bueno, Gregoria es una mujer muy especial, es una mujer muy, digo especial porque es muy Fuerte. fuerte de carácter, tiene un carácter extraordinariamente fuerte y eso la hace una mujer muy sólida en su concepción de la vida y en su forma de enfrentar todas las problemáticas a las que se ha enfrentado durante toda su vida, yo creo que desde que nació. Y es un personaje también que es muy simpático. Ella tiene un gran humor, tiene una manera de contar las anécdotas de su vida, a veces hasta la carcajada, cosas trágicas, burlarse de ella misma en ese sentido, y eso también la hace como muy enigmático. Es un carácter que además tiene mucha sabiduría, esa sabiduría popular de, de pura experiencia de vida, ¿no? Tiene frases que para mí han sido muy contundentes y que las registramos en este libro, que son sabiduría pura, diría yo. El libro abarca 1985, que es el inicio del relato, y termina hasta hace unos pocos años. ¿Por qué no nos hacen un poco el arco narrativo de este relato, que además mi lapsus, que casi dice narconarrativo, tiene que ver también porque los personajes se meten en distribución de drogas? Bueno, algunos de ellos, bueno, a veces yo pensaba pues es como un guión para un Godfather, A digamos, la mexicana, sí. a la mexicana y Claro. además con una mujer. Pero bueno, también por la importancia de la fe y la familia, en realidad. Bueno, inicia en el terremoto, y pues sí, seguimos Gregorio y sus hijos, varios eventos que les marcan. Por ejemplo, Mario, uno de los hijos, se va al reclusorio, todo su encuentro con el sistema de justicia está narrado ahí de ellos, de él y de Gregoria, que va a la cárcel con comida y todo. En realidad es un relato bien fuerte. También hay otros eventos como una extorsión que le pasa a Gregoria, también enfermedad, cáncer, y también con la fuga de Israel, otro de sus hijos.
que sí se metió en una bronca que tenía que fugarse de Esperanza, como se llama la colonia este. Hay un momento que me gusta mucho del relato, que es el momento más íntimo, y es el capítulo que se llama Infidelidad. Y hay una reflexión al final tuya, Ragnar, en donde dices, es tal vez lo mismo que sucede en Dinamarca, de donde tú eres nacional, pero que en México se vive de una manera distinta. Sí, de hecho, al inicio es muy chistoso que justamente mencionas ese capítulo, porque yo hice toda la estructura para cómo amar las historias en el libro, pero nunca tuvo al inicio un capítulo que se llamaba Infidelidad. Pero mientras que trabajábamos las historias, me quedé con un montón de historias muy ricas, pero no sabía dónde ponerlos, en cómo estaba dividido. Y ahí tenía que hacer otro capítulo, en realidad, para el libro, que es Infidelidad. Y yo creo que al final vuelve el capítulo más importante. Exacto. Porque, porque ese porque es digamos, en buena medida es la trama familiar, en alguna medida está centrada en los novios y dentro y fuera del matrimonio, o los sucesivos maridos, o los sucesivos, las sucesivas relaciones que se dan en esta familia que acaba siendo como de unos 30 miembros. Ya no, perdí la cuenta. Sí, y además se puede extenderlo también la infidelidad que entraban entre las bandas que también Exactamente. están en esta colonia. Pues en realidad muchas de las luchas no eran sobre plazas de droga, eran por infidelidad. Entonces, pues sí, como que marca mucho. Y volviendo a tu pregunta inicial, sí veo algo, porque siempre como antropólogo estoy buscando pues, cómo entender esto, ¿eh? Y sí, pienso, pues no es que hay menos infidelidad en Dinamarca, hasta que creo que hay más, pero no solemos seguir en la misma unidad. En la misma relación, claro. Sí, pues se tener otra separan y casa. cada quien a su pedo, como dicen en Esperanza, pero no seguimos. Y eso es lo que, pues, ocurre aquí con la familia, pero en general yo veo algo mucho más extensa en realidad. Y vaya que es una unidad problemático cuando hay tanta tensión adentro, y a su vez es muy vital. Es una unidad. Yo no quería México sin esa unidad, así que no Claro. sé qué hacer. Puesto mi reflexión, qué terrorífico en realidad si la vitalidad y la violencia viene parte de la, digamos, no hay que destacar que hay un montón de políticas sociales que es parte de esto, pero bueno, también esto, si parte de esto viene de esa unidad, pues me hace un pensamiento terrible. Pero bueno, es un pensamiento suelto, no es algo que he estudiado como tal. Muy bien, bueno, vamos a irnos a una pausa y regresando seguimos conversando con ustedes. Estamos de regreso en Por si las moscas, soy Guillermo Sorno, ustedes están en Canal 22 y yo estoy hablando con los autores de Los hijos de Gregoria, Ragnar Christensen y Claudia Adeat. Originalmente el libro, lo cuentan ustedes al final, comienza por el transcurrir de Claudia por la Ciudad de México y su primer encuentro con un altar de la Santa Muerte. Claudia, ¿qué fue eso? Pues sí, Tú estabas fotografiando altares en la ciudad, algo así. Yo estaba interesada en fotografiar altares en la Ciudad de México y bueno, la mayoría de los altares que yo me topaba eran de la Virgen de Guadalupe y no estaba yo muy interesada en seguir esa línea, y de repente un día salgo en la mañana temprano, yo vivía por Nativitas, y en Tlalpan, en Avenida Tlalpan, me encuentro con un altar a la Santa Muerte
que era muy lindo el altar, con una Santa Muerte vestida con un vestido de princesa rojo, y me llamó muchísimo la atención. Así que corrí a decirle a Regnar, que además teníamos pues poco tiempo de relación, y le dije, tienes que venir a ver esto, que se ve muy interesante. Así que a la tarde, noche estábamos ahí, y era pues Tlalpan, que es una avenida en ese tramo donde está la prostitución. Estaban ahí el padrote, me acuerdo muy bien de Furio, que estaba un poco receloso De su presencia. de nuestra presencia ahí. Estábamos hablando ahí con una tocaya mía, que trabajaba en ese entonces ahí, y empezamos a preguntar sobre el altar y por qué estaba ahí. Él empezó a hablar que era su protección, y nos dijo que si queríamos conocer al mero altar, pues teníamos que ir al barrio de Tepito, ¿no? Entonces nos fuimos al barrio de Tepito, encontramos ahí al padre David Romo, que tenía una iglesia dedicada a la Santa Muerte, pero ese no era el altar, el mero, sino que nos fuimos Con a la Doña calle. Queta. Sí, exacto, con Enriqueta, y entonces ahí estuvimos hablando con ella, pues nos abrió la puerta como a todos los periodistas que llegaban en ese entonces. Hicimos un trabajo sobre la Santa Muerte. Regnar se empezó a interesar mucho Sí, por la temática. en realidad ese sí fue mi doctorado, que al final es sobre el culto de la Santa Muerte justamente, pero bueno, el libro este salió a partir de esto, como también está explicado en el libro, porque pues ahí en uno de estos rosarios encontramos a Sixpack. Él estaba ahí con un amigo en el rosario, y él es uno de los hijos de Gregoria. Y como que él no creía tanto, digamos, estaba un poco, pues él era chalmero o sanjuanero, creía mucho en Jesús de Chalma o la Virgen de San Juan de los Lagos, y me invitó a la peregrinación con su banda, porque pues ahí sí él quería mostrarme qué es la verdadera fe. Y pues en esta misma peregrinación andaba también Lidia, que es otra de las, una de las hijas de Gregoria, y tres de los sobrinos, de hecho. Y así iniciaba una relación con esa familia que vivía en la colonia Esperanza. Y pues poco a poco nos conocimos más, pues tú también, ahí fuiste tú. Sí, en realidad ahí cuando Israel nos presentó a la familia antes de esa peregrinación, pues Gregoria y yo decidimos que apenas nos estábamos conociendo, decidimos no acompañarles, bueno, sí, acompañarlos en un tramo, encontrarlos en el Ahuehuete, que es zona del agua, bendita, sagrada. El agua sagrada, antes de llegar al destino final de Chalma. Y Gregoria y yo caminamos de la Huehuete a Chalma, conversando todo el camino. Ahí fue donde realmente se estableció una relación bien bonita con ella, diría yo, y nos conectamos, hicimos un clic. En realidad somos muy diferentes, de carácter sobre todo, pero hubo una conexión ahí celestial, diría ella, y nos acercamos a Chalma, vivimos toda esta experiencia con toda esta bola de vándalos que iban ahí, entre ellos Regnar. Exacto, lo que dice Regnar es que en realidad era una peregrinación de 30 criminales que de camino pues se robaban los juguetes de los niños, vandalizaban las casas de camino, etcétera. Fumaban marihuana con unos porros del tamaño de Bob Marley, y todo era profundamente extraño, ¿no? Pues sí, la verdad para mí fue surreal ese camino, y claro, me quedé con la boca abajo. No es que, la verdad, es fácil reírse, pero en realidad era muy serio también, y mucho de ese libro en realidad se ve como luchan, pero también el desmadre es como parte de esa vida. Tiene
un lado oscuro que sí lo cuentan bien valiente, y ese es creo que el mérito principal aquí, porque en realidad es gente que sí cuenta, no solo la parte Facebook, digamos, la parte bonita, en realidad cuentan de todos los problemas, y pues sí, son historias súper fuertes. Sí, además el mérito también es de que ellos tenían enfrente una grabadora. Hubo un momento, no desde el inicio, pero llegó el momento en que cuando decidimos que era muy interesante contar todas estas historias y pedimos la autorización para tener la grabadora ahí enfrente, ellos accedieron sin mucho recelo. A lo mejor al inicio era un poco raro porque pues estos bichos raros que hacen aquí grabándonos y preguntándonos tantas cosas, pero se abrieron de una manera extraordinaria con nosotros, y esa confianza que depositaron en nosotros, pues la agradecemos muchísimo, porque de ahí, de la entrada a las entrañas de esta familia, pues pudimos pues rescatar, no sé si rescatar sería la palabra, ¿no? Pero asir estas historias y plasmarlas en este libro que bueno, que ya se puede leer, que tiene muchas emociones ahí. ¿Por qué ellos estarían interesados en contar su historia? ¿Qué creen que es que los movía? Pues en realidad yo creo que ni ellos ni nosotros sabíamos en qué va a salir al final. Al final. Sí, pues se dio orgánicamente. Y bueno, como escuchamos y les gustan hablar, también ahí salieron un montón de las historias. Yo creo que hay una clave que, si quieren, la comentamos después de esta pausa, pero ya la habíamos comentado fuera de cuadro, así que los dejo en suspenso y regresamos después de esta pausa. Por si las moscas, estamos hablando de esta novedad editorial, Los hijos de Gregoria. Estoy hablando con sus autores Claudia y Regnar. Y antes del corte hablábamos de por qué una familia como es esta familia tendría ganas de contar su historia. No son uno ni dos integrantes, se entrevistan como a 10 personajes distintos. Entonces, creo que la clave, me parece, es en algo que comentábamos, y es que había alguien escuchando. Y yo creo que la posición de ser la persona que está escuchándolos es una posición muy interesante para poder entender mejor la fuerza moral o las flaquezas o los giros en la historia de cada uno de ellos. Sí, definitivamente, como lo comentamos hace un ratito, es verdad, el tema de escuchar, el acto de escuchar, se ha vuelto un poco difícil en nuestra sociedad en general, ¿no? Como que ya solo nos queremos escuchar a nosotros mismos. Exacto. Hemos perdido la capacidad de escuchar al otro. Y yo creo que en este caso el tema de sentarnos nosotros, gente que además pues éramos ajenos o somos ajenos a ese ámbito de la familia de Gregoria, querían escucharlos, para ellos pues yo creo que se les abrió una posibilidad, y eran fiestas cada vez que nos sentábamos, porque además no era que nos sentáramos de uno a uno, sino que nos sentábamos todos, iban llegando unos y otros, como suele ser en estos barrios. Llega uno, llega el otro, se para, va, nada es formal, y se daban las historias espontáneamente, y de ahí, ¿no? Sacábamos nosotros preguntas y ellos respondían, y entre ellos se preguntaban, se bromeaban, se recordaba uno al otro, ¿te acuerdas de tal cosa y tal otra? Y como hay hay en el capítulo de ese respeto a chingadazos, hay una historia que es genial,
que es la de la pelea de las diablas, ¿no? Que a mí me dejó impresionada ese relato, Ese porque además relato. estaban todas las mujeres de la familia ahí y estábamos divertidísimos escuchando estas historias. Entonces, cuando alguien se sienta a escuchar al otro, generalmente a la otra persona le gusta hablar. Y Claro. eso ha sido lo que pasó, creo, Ujú, con Gregoria y con sus hijos, que había alguien interesado en ellos y ujú, por eso no tuvieron ningún reparo en contarnos, porque hasta sus emociones, ¿no? No solo las anécdotas, sino ujú. emocionalmente, cómo estaban conectados con esas anécdotas. Claudia, otra forma en donde está claro que ustedes escucharon es en la calidad literaria del libro. Se siente increíblemente natural el lenguaje y sin embargo es un lenguaje que tiene, yo creo, alturas literarias, pero es un lenguaje muy fiel a las fuentes. ¿Cómo trabajaban eso? Explican también que había una persona cubana trabajando con ustedes, un asistente, y tú en México y Ragnar en Dinamarca, trabajando en 3 países distintos, pero hay algo de la voz del español de México que está muy bien retratado ahí. Sí, en realidad Mm, está retratado porque no hay ninguna edición, no hay ningún Photoshop en ese retrato, ¿no? Mm, mm, El lenguaje es directo. Lo que hicimos fue recortar, yo creo que 2/3 partes de bueno, las eso groserías que se dicen, exacto. porque es demasiado. No es lo mismo Hubiera sido un escuchar poco, exacto, eso hubiera sido un poco que, tedioso. que leerlas, ¿no? mm, Ya es mucho más fuerte y mm, repetitivo puede ser, pero en realidad el lenguaje es mm. absolutamente fiel. Ajá. Nosotros no agregamos palabras, hicimos conexiones, usamos conjunciones, básicamente Mm. cortamos tal vez Regna te puede explicar más cómo se dio este trabajo de Sí, edición, pero en realidad mm, no es totalmente fiel el idioma, no hay palabras mm. nuestras. Bueno, me gustaría añadir aquí, justamente, pues en realidad está basado en un dogma que yo hice, que Ujú. sí trataba de escuchar a la gente y no escuchar a mí, porque yo estaba cansado de escuchar a mí mismo. Así que, pues ese dogma justamente eliminamos a nosotros para solo tener las voces de ellos. Sí tuvo sus implicaciones, porque no podríamos ni entrar y hacer una descripción ni nada. Entonces sí teníamos que tener un base bastante grande de grabaciones y transcripciones. Pero el hilazo sí es una edición. Y entonces sí son más elocuentes en el libro que están en la realidad, porque escogemos las mejores frases donde hablan de un tema, un evento, algo que les pasan, o cuando cuentan de sus rollos con la novia. Entonces ahí sí es, a lo mejor surgió esto en 10 conversaciones y encontramos esas 10 conversaciones y sacamos las mejores frases ahí para hacer la historia más elocuente para el lector, básicamente. Entonces sí hubo un teje-maneje de parte de la edición, pero no de idioma. No hemos puesto ni una palabra nuestro, menos en donde hablamos. Claro. Claro. Mm, Ragnar, al final del libro también hablas de 3 inspiraciones que mm, hacen que este libro sea de estas características. La primera es Los hijos de Sánchez. ujú. ¿Por qué no profundizas un poco más sobre eso? Sí, porque, digamos, hasta el título del libro pues los hijos de Gregoria, bueno, ahí se ve, digamos, es que es un poco difícil. Los hijos de Sánchez sí fue un gran libro en su época, pero también bien polémico, porque Oscar Lewis era antropólogo y tenía unas teorías de pobreza que yo tampoco estoy de acuerdo con esto, pero hubo mucha polémica con esto, más que nada en Estados Unidos. Entonces, pero yo vio el valor de su etnografía y no se han vuelto a hacer ese tipo de No, etnografías desde entonces. Entonces yo pensaba, bueno, ¿por qué no? Digamos, eso es dando la voz de la gente.
solo que yo cambié la estructura en la manera que está hilado, ya son temas, son eventos, ya no son personas que seguimos como tal. Y bueno, también hay una inspiración de otro lado, del dogma de cine danés. Así es. Un tipo manifiesto para justamente forzarnos a un camino difícil, pero que sí en realidad cambia el género de literatura, de etnografía en ese sentido, como dijiste, bueno, para sonar aburrido, pero era justamente para hacer la etnografía más accesible y menos aburrido, para el lector, sí. ¿Qué queremos? Pues que se lean sus voces, que se conocen. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Ragnar, ¿y cuál es la tercera inspiración? Pues la tercera viene de otro género, del periodismo a fondo, que es Alexievich, Svetlana Alexievich, que ganó el premio Nobel hace 5 años, algo así. En realidad fue después, pero ahí vi a alguien que también graba sus conversaciones con gente, muchas conversaciones con la misma gente, y está hilando las mejores frases para hacer relatos de la gente, y donde ella tampoco figura, su voz no está ahí. Y cuando yo encontré a ella, pensé, ya, hay otras personas que lo hace. Pues muy bien, tenemos que despedir. Muchísimas gracias por estar aquí en Por si las moscas. Estamos frente a un libro indispensable. Por favor, lean Los hijos de Gregoria. Nos vemos aquí en Canal 22 el próximo sábado.